Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El año 2020 ha empezado de una manera extraña, diferente y, como dicen los especialistas, única en la historia de la humanidad. Una pandemia que tuvo origen en China y que se fue trasladando a Europa y de todos los continentes, incluido el nuestro, ha afectado la forma de vida que habitualmente tenían los millones y millones de habitantes del planeta. Esa pandemia llegó a la Argentina y dentro de la Argentina también llegó a nuestra ciudad. La pandemia en sí mismo es un fenómeno médico, científico y de salud pública, pero también ha afectado la vida económica y la vida social de todos nosotros. Comercios cerrados, industrias paralizadas, un futuro que no se avisora muy claramente, la gente en aislamiento obligatorio y preventivo, la sociabilidad se ha modificado y se ha concentrado en las redes y esperamos ver cómo va a evolucionar este fenómeno único en la historia de la humanidad en el transcurso de los meses. ¿Vos pensás que la cuarentena tenía que haber llegado antes? No la nuestra, creo que la nuestra llegó de forma muy oportuna, sino que me refiero a las actitudes que tuvieron ciertos países de Europa, quizá en minimizar, digamos, esta situación y quizá no haber actuado sobre sus fronteras para tratar de... ¿Y eso lo atribuías a que no calibraron bien los peligros y que nosotros por ahí tuvimos la suerte de tener la experiencia fallida y de alguna manera acertada de otros? ¿Eso nos benefició? Yo creo que a nosotros nos benefició en mucho ver la película por lo menos empezada. No te digo terminada, pero sí empezada. Creo que esto fue sorprendiendo mucho, esto es algo nuevo. Aparte, si uno se pone a pensar, la experiencia de pandemias, una de este tipo de pandemias no sucede desde el principio del siglo pasado. Y creo que la experiencia sobre las pandemias, más allá de que haya muchas personas que son sanitaristas, que son epidemiólogos y que las tienen en consideración yo me doy cuenta que esto, si vos no lo vivís, no te das cuenta de lo que va a pasar, lo que está pasando, si lo que preveíste era lo necesario, era lo justo, si va a ser suficiente. Creo que esto es algo fue nuevo para todo el mundo y creo que nosotros sí tenemos la ventaja de haber visto cuáles fueron los errores y cuáles fueron los fracasos en otros lugares, y creo que tenemos que aprender, y creo que hemos aprendido un poco de lo que fue sucediendo en el resto del mundo con respecto al avance de esta pandemia. ¿Y cuando llegó el caso acá, qué pensaste? ¿Qué pensó todo el sistema? ¿Cuál fue qué sensación? ¿Frustración, mala suerte? ¿En qué fallamos? ¿Tenía que venir? ¿Era inevitable? Yo siempre tuve el pensamiento de que estábamos esperando, no estamos exentos, siempre dije, nosotros no somos una isla. Pasó y seguramente nos va a pasar de alguna otra forma. Sí, ese día fue cuando dije, bueno, muchachos, arrancamos, y pensé que iba realmente a ser algo más complejo, porque más complejo que te refieres a todas las medidas que seguramente iba a haber, a lo mejor a partir de ese primer caso, una oleada de contagios, no digo que no contenida, pero que no iba a ser el único. Nosotros habíamos elaborado un plan en primera instancia, teníamos pensado, digamos, trabajar
desde las cosas que se habían visto en otros lugares, que eran efectivas por lo menos en contener la demanda. Por un lado, el hecho de no hacer convivir a pacientes de patologías habituales con pacientes infectados con COVID. Eso prácticamente separarlos en distintas salas del hospital. Separarlos en el sistema sanitario. Y por otra parte, la saturación de los sistemas de salud. La saturación de los sistemas de salud, que creo que en parte también fue culpa de los sistemas sanitarios en sí. El hecho de haber podido controlar o tener una visión de poder controlar al paciente leve en sus casas, el poder contener al paciente que no tenía patología o que no tenía la necesidad de consultar en su casa y poder ir seleccionando de acuerdo a las características y gravedad del paciente el tamizaje o triage de un paciente que puede estar asesorado o controlado en su domicilio, internado en una internación común, en una terapia intensiva. Fue ahí donde decidimos establecer un comité de contingencia y tratar de unificar los 3 sistemas de salud que estaban funcionando en Tres Arroyos. En realidad son 4, pero obviamente me aboqué a 3 que históricamente funcionaron en Tres Arroyos. Los 4 serían Policop, funcionando a su manera, el Sanatorio Hispano y el Centro Municipal de Salud con todos sus CAP y las localidades. El otro sector de salud que funciona en la ciudad es Vital, pero que lo único, digamos, que hace es responder a urgencias de determinada población y a realizar traslados. En este caso lo dejé, digamos, al margen y nos sentamos con las autoridades de estos lugares a decir cuál me parecía a mí que era el rol para el cual cada uno tenemos que salir, con organicidad y con verticalidad. Tenemos que tener decisiones unificadas, una cadena de mando respetuosa y obviamente una organicidad en todos, cumplir con los mismos protocolos y normas en los cuales siempre nos hemos atenido en primera instancia a lo que elaboraban los ministerios de salud, tanto de nación como de provincia, y los comités científicos internacionales adaptados a la realidad local. Eso se también hizo bastante rápido, esa integración fue bastante rápida. Sí, realmente. Tuvo como cobertura a nivel nacional. En el sistema están más relajados, más tranquilos, están con todas las alarmas puestas, porque puede pasar eso, ¿no? Después de un lapso de tiempo donde tuviste un solo caso. Sí, lo fundamental es tener presente que, y nos sirvió mucho de ejemplo este primer caso, de que esto puede pasar de la forma en la que nosotros menos pensemos. Entonces decidimos, más allá de la disminución de consultas, la disminución de internaciones y todo, mantener todo el sistema con la hipótesis de máxima. No suspendimos, digamos, los servicios afectados a esto, independientemente de que quizá hoy tengan tiempo ocioso, pero nos parecía que era mucho más fácil tenerlo armado, estructurado y todos los días pensando en que podemos tener 1, 10, 100 o 1000 pacientes bruscamente y no podemos volver a rearmar todo un sistema de esa forma. Pero después de este ciclo uno imagina que todo el sistema queda fortalecido, porque indirectamente se agregan cosas que antes no había, se potencian entrenamiento del personal. Hay como una inercia positiva a la larga, más allá de cuando transitas una cosa como esta. En el fondo el sistema en 8 meses, supongamos, está más fuerte. Sí, esto obviamente que el sistema seguramente va a salir fortalecido y que va a ser muy distinto. Y también otra cosa importante, que más allá no sea una fortaleza, se desnudan las falencias. Tal cual. Entonces te da la oportunidad de observarlas y planificar cómo corregirlas. Bueno, Gabriel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hola, buenas noches. Soy Gabriel Guerra, secretario de Prevención y Salud del Partido de Tres Arroyos. Este paciente pertenece a la localidad de Orense, está internado, si bien estable, en la unidad de terapia intensiva.